Las familias reales siempre nos han cautivado. Son como personajes de un cuento de hadas, viviendo vidas de inmenso privilegio y poder. Pero ¿saben? Detrás de la fachada brillante se encuentra un mundo oculto. Este mundo está lleno de secretos, escándalos e historias jamás contadas. Estas historias ofrecen una visión de la humanidad de la realeza. Nos recuerdan que detrás de las coronas y los títulos hay personas con deseos, defectos y vulnerabilidades. Nos atraen estas historias porque apelan a nuestra propia fascinación por el poder, el amor y la traición. Nos imaginamos en sus zapatos, navegando las complejidades de la vida cortesana, divididos entre el deber y el deseo. El atractivo de los secretos reales reside en su capacidad para transportarnos a otro tiempo y lugar. Nos permiten experimentar el drama y la intriga de la historia de primera mano. A través de estos relatos, presenciamos el auge y la caída de imperios, el choque de personalidades y el poder perdurable del espíritu humano. Adentrémonos en los anales de la historia europea y descubramos algunas de estas historias ocultas. Al hacerlo, obtenemos una comprensión más profunda de las personas detrás de las coronas y los legados que dejaron. Estas historias, a menudo susurradas en voz baja, ofrecen una perspectiva única sobre la condición humana. Nos recuerdan que incluso aquellos que nacen en las más altas esferas de la sociedad no son inmunes a las complejidades y desafíos de la vida. La historia real a menudo se presenta como una gran narrativa de poder, conquista y dinastía. Pero debajo de la superficie se encuentra una historia más íntima. Esta es la historia de individuos que amaron, perdieron y anhelaron una vida más allá de los confines de sus jaulas reales. A menudo olvidamos que los monarcas son seres humanos. Experimentan las mismas alegrías y tristezas, triunfos y tragedias que el resto de nosotros. Sus vidas, aunque vividas a una escala mayor, son reflejos de las nuestras. Tomemos por ejemplo la historia de la reina Victoria. A menudo se la recuerda por su estoicismo y la vastedad de su imperio. Sin embargo, también fue una esposa y madre devota que lloró profundamente la pérdida de su amado esposo, el príncipe Alberto. Sus diarios revelan a una mujer de gran pasión y vulnerabilidad. Desafían la imagen de la monarca austera grabada en nuestra memoria colectiva. La historia de Luis XVI y María Antonieta de Francia es otro ejemplo conmovedor. Su lujoso estilo de vida y su desconexión del sufrimiento de la gente común finalmente llevaron a su caída durante la Revolución Francesa. Sin embargo, sus cartas revelan un profundo amor mutuo y un deseo genuino de gobernar con justicia, aunque a veces equivocado. Estos vistazos personales a las vidas de los monarcas nos recuerdan que la historia no es simplemente una crónica de eventos. Es un tapiz tejido con emociones, motivaciones y relaciones humanas. La princesa Carlota Augusta de Gales fue una figura querida en la Inglaterra del siglo XIX. Como única hija del rey Jorge IV, era un símbolo de esperanza y renovación para una nación cansada de la guerra y la agitación política. Carlota era conocida por su espíritu vivaz y su determinación de casarse por amor, una ambición poco común para una princesa en su época. Su abuelo, el rey, la presionó para que se casara con Guillermo de Orange, un príncipe holandés. Él veía la unión como una alianza estratégica para asegurar los intereses de Inglaterra en el continente europeo. Carlota, sin embargo, se había enamorado profundamente del príncipe Leopoldo de Sajonia-Coburgo. Leopoldo era un príncipe guapo y carismático, pero carecía de la influencia política que poseía Guillermo. La princesa se negó a ceder a los deseos de su abuelo. Ella veía un matrimonio por amor como su derecho de nacimiento, incluso si eso significaba desafiar al hombre más poderoso de Inglaterra. La batalla de voluntades resultante cautivó a la nación. La opinión pública se puso del lado de Carlota. La gente admiraba su coraje y su inquebrantable creencia en el poder del amor. Al final, la determinación de Carlota prevaleció. Se casó con su amado Leopoldo en 1816.
Su matrimonio fue un testimonio del poder del amor sobre el deber, un faro de esperanza en una era marcada por la agitación política. Tristemente su felicidad duró poco. Carlota murió al dar a luz un año después, sumiendo a la nación en el luto. A pesar de su trágico final, la historia de Carlota continúa resonando con el público hoy en día. Nos recuerda que incluso frente a una inmensa presión, es posible forjar nuestro propio camino y luchar por el amor y la felicidad. Sección 4. La sombra de la locura. El reinado tumultuoso del rey Cristian VII. La historia del rey Cristian VII de Dinamarca es, bueno, una trágica historia de intriga real, enfermedad mental y abuso de poder. Cristian ascendió al trono en 1766, a la tierna edad de 17 años. Pero, no estaba preparado para las responsabilidades de la realeza. Sufría de una enfermedad mental debilitante, muy probablemente esquizofrenia, que lo hacía incapaz de gobernar con eficacia. Este vacío de poder, condujo a una feroz lucha por el control del trono danés. Cortesanos ambiciosos, percibiendo la debilidad del joven rey, vieron una oportunidad para avanzar en sus propias agendas. Una de estas figuras fue Johann Friedrich Struensee, el médico del rey. Struensee era una figura controvertida, un defensor de los ideales de la Ilustración en una corte impregnada de tradición. Struensee usó su posición para ganarse la confianza del rey, convirtiéndose eventualmente en su médico personal y confidente. Explotó la enfermedad del rey en su beneficio, manipulándolo para que firmara decretos que le otorgaban a Struensee amplios poderes. Las reformas de Struensee, aunque bien intencionadas, alienaron a la nobleza danesa, que veía cómo su poder e influencia disminuían. Los rumores de un romance entre Struensee y la reina Carolina Matilde, la esposa del rey, avivaron aún más las llamas del descontento. En 1772, un golpe de palacio liderado por la reina viuda Juliana María, la madrastra de Cristian, resultó en la ejecución de Struensee y el exilio de la reina Carolina Matilde. Cristian VII siguió siendo una figura decorativa durante el resto de su reinado, su poder usurpado por aquellos que buscaban explotar su enfermedad. Su historia sirve como una advertencia sobre los peligros de la ambición desenfrenada y las consecuencias devastadoras de las enfermedades mentales cuando no se tratan y se estigmatizan. Sección 5. Un legado manchado. El misterio de los príncipes en la torre. Pocos eventos en la historia inglesa están tan envueltos en misterio y especulación como la desaparición de los príncipes en la torre. Este enigma perdurable continúa fascinando a los historiadores y encendiendo la imaginación de los entusiastas de la historia, incluso siglos después. En 1483, tras la muerte de su padre, el rey Eduardo IV, el joven Eduardo V de 12 años y su hermano menor, Ricardo, duque de York, de 9 años, fueron declarados herederos ilegítimos al trono. Su tío, Ricardo, duque de Gloucester, asumió el papel de Lord Protector, alegando que el derecho de los niños al trono no era válido. Los príncipes fueron confinados en la Torre de Londres, aparentemente para su propia protección. Sin embargo, nunca más se les volvió a ver con vida. Su desaparición provocó rumores de juego sucio. La sospecha recayó inmediatamente sobre su tío, Ricardo, quien se había coronado a sí mismo como rey Ricardo III, poco después de la desaparición de los niños. Ricardo III mantuvo su inocencia durante todo su reinado. Afirmó que los príncipes habían muerto por causas naturales mientras estaban bajo su cuidado. Sin embargo, su apresurada coronación y la falta de una investigación adecuada sobre la desaparición de los niños alimentaron las especulaciones de que él había orquestado su asesinato para asegurar su derecho al trono. En 1675, durante el reinado del rey Carlos II, se descubrieron 2 pequeños esqueletos enterrados debajo de una escalera en la Torre de Londres. Se creía ampliamente que los restos eran los de los príncipes desaparecidos. Aunque las pruebas modernas de ADN no han confirmado definitivamente sus identidades,
El descubrimiento dio credibilidad a la teoría de que los niños habían encontrado un final prematuro dentro de los muros de la torre. El misterio de los príncipes en la torre sigue siendo uno de los casos sin resolver más tentadores de la historia inglesa. Sirve como un crudo recordatorio de la brutalidad y la intriga que a menudo acechaban bajo la apariencia del poder en la Europa medieval.